Buenas noches, estimadas estudiantes. Les doy una cordial bienvenida a nuestra quinta videoconferencia de nuestro curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. En este momento tengo 4 estudiantes. Está Daisy, Erly, Guadalupe, Kimberly y Sandra. A todas ustedes 4, muy buenas noches. Bienvenidas a esta sesión en la que continuaremos con el desarrollo de las temáticas de nuestro curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. Antes de iniciar con la temática que tenemos en la noche de hoy, eh, primero que todo, pues recordarles de que hoy se vence el parcial número 1 correspondiente a nuestro curso de aplicación del plan de negocios. Espero que todos ustedes lo desarrollen. Recuerden que el parcial involucra todo lo que hemos visto, o prácticamente lo que es la unidad número 1 y 2 de nuestro curso. Es decir, que incluye lo que vimos desde la primera sesión hasta la sesión de la semana pasada. Entonces, recordarles a todos que hoy se vence este parcial número 1 para que, por favor, quienes no lo hemos presentado, hagamos la presentación respectiva del parcial. Eso por un lado. Lo segundo, pues también recordemos que hace unos 30 minutos más o menos se cerró el foro tutoría que teníamos para esta semana, que correspondía al tema de la estructura organizacional en el plan de negocios para el sector farmacéutico, del cual pues quiero comentarles que se registraron 13 participaciones en total, ¿cierto? Y de igual forma, pues también recordarles que desde las 8 de la noche de hoy se habilitará nuestro siguiente foro tutoría. Este foro tutoría está relacionado con las finanzas en el plan de negocios. La actividad consiste en visualizar un video que les compartí en el foro y que de acuerdo con ese video ustedes planteen unas actividades propias en torno a ese video. Entonces, este foro tutoría se habilita desde las 8 de la noche. Reitero nuevamente para todos, los foros tutoría no son obligatorios, pero son, digamos, en la medida en que significa tutoría, estos nos pueden servir de mucha ayuda en caso que en las parciales o en las evaluaciones no nos vaya bien o en las actividades. Esto nos puede ayudar en nota en cuanto a décimas o demás si hemos hecho participaciones significativas en los foros tutoría. Entonces, de igual forma, pues recordarles a todos esta actividad y ya pues desde las 8 de la noche se nos habilita el próximo foro tutoría. Nosotros como tal vamos a tener un último foro tutoría que se va a habilitar la próxima semana. Es decir, el 10 de mayo se nos habilitaría nuestro último foro tutoría. Porque después o de ahí en adelante nos vamos a concentrar es en el desarrollo de las actividades finales del curso. Entonces, por eso el último foro tutorial lo vamos a habilitar desde la próxima semana, para que ya pues prácticamente terminemos los foros tutoría y de ahí nos concentramos ya más específicamente en el desarrollo de las actividades propuestas que tenemos según nuestro cuadro proceso evaluativo. Bueno, entonces recordarles a todos, espero los que no han desarrollado todavía el parcial número 1, por favor, hoy se cierra el parcial a las 11:59 de la noche. Entonces, para que por favor todos nos programemos y presentemos la actividad respectiva. Bueno, entonces, sin más preámbulos, entonces en este momento voy a empezar a compartir mi pantalla para que visualicemos la presentación de la noche de hoy, que corresponde ya entramos pues prácticamente a nuestra tercera unidad del curso de aplicación del plan de negocios en el sector farmacéutico. Entonces, en la noche de hoy vamos a empezar a abordar todo lo relacionado con la unidad número 3 que corresponde, perdón, la unidad número 3 que corresponde al tema
del estudio administrativo y el estudio legal. Hemos visto hasta ahora dos unidades. La unidad número 1, que tiene que ver específicamente con el estudio de mercado, y la unidad número 2, que tiene que ver con el estudio técnico. ¿Listo? En esta noche vamos a abordar nuestra tercera unidad de aprendizaje, en la cual veremos la tercera parte o el tercer componente del plan de negocios, que es el estudio administrativo y también dentro del estudio administrativo el estudio legal. ¿Listo? Vamos a ver estos dos estudios en la noche de hoy. Por ende, esto corresponde a nuestra tercera unidad de aprendizaje. Entonces, vamos a ver todo el componente relacionado con el estudio administrativo y el estudio legal. Nuevamente le recuerdo a todos ustedes mi correo institucional, que de igual forma, si ustedes me escriben directamente desde la plataforma Canvas, automáticamente los mensajes me llegan al buzón de entrada. Entonces, para todos, mi correo electrónico, aquí está, es bmanjarres@unap.edu.co. Ese es mi correo institucional. Cualquier inquietud que tengan, por favor, me la pueden hacer comunicar a través del correo institucional. Les repito, bmanjarres@unap.edu.co. Ese es mi correo institucional, o directamente desde la plataforma Canvas, ustedes me pueden escribir y automáticamente los mensajes me llegan al buzón de entrada. Bien, entonces pasamos a la tercera fase o tercer componente que tiene el plan de negocios, que es el estudio administrativo y el estudio legal. Muchos autores lo separan, el administrativo del legal. En este caso, nosotros vamos a trabajarlo de manera conjunta, o sea, de manera unida. Y vamos a ver que este estudio también guarda estrecha relación con los dos estudios anteriores, es decir, tanto con el estudio técnico como con el estudio de mercado. Recordemos que el estudio de mercado lo que busca es identificar necesidades de ese nicho de mercado que nosotros deseamos atender con nuestro establecimiento farmacéutico. Y esto pues también nos va a permitir de alguna manera acercarnos a determinar cuál es el perfil de este nicho. Esto sirve también de insumo, no solamente para fijar las estrategias del marketing mix y el plan de marketing, sino nos sirve también para establecer la proyección de ventas que nosotros esperamos tener en nuestro establecimiento farmacéutico. Hace 8 días nosotros vimos la segunda etapa o componente, o la segunda parte, mejor, del plan de negocios, que tiene que ver con el estudio técnico. Recordemos que el estudio técnico es aquel estudio que nos permite determinar la infraestructura que se requiere para atender las necesidades de ese nicho de mercado que nosotros esperamos atender desde nuestro establecimiento farmacéutico. Y hablábamos que básicamente este estudio técnico tiene 3 componentes. 1, la estimación del tamaño de nuestra empresa o tamaño del proyecto. 2, la localización, que nosotros veíamos el tema de la micro, la macro localización, y eso pues también en términos de la planometría interna y externa. Y tercero, todo lo que es la ingeniería propiamente dicha para la puesta en marcha de nuestro establecimiento farmacéutico, donde hablamos de todo el componente relacionado con el diagrama de flujo y varias herramientas que nos permiten determinar el proceso o los procesos que requerimos para la puesta en marcha de nuestro establecimiento farmacéutico, a fin de responder a las necesidades de ese nicho de mercado que deseamos atender. Pues bien, en la noche de hoy vamos a abordar un estudio que es complementario a todos estos anteriores estudios, el estudio administrativo y legal, donde aquí pues prácticamente vamos a comprender cuál va a ser la estructura organizacional que requerimos para nuestro establecimiento farmacéutico. También vamos a comprender cuáles son esos elementos que nos permiten identificar a nuestro establecimiento en términos de la misión, la visión y demás. También el perfil de los cargos que nosotros necesitamos contratar
u ocupar en nuestro establecimiento farmacéutico. Y también vamos a mirar los requisitos legales en cuanto al trámite y la operatividad que va a requerir o que implica la creación de un establecimiento farmacéutico en nuestro país. Entonces, el tema de hoy es bastante relevante y sobre todo conecta con los dos estudios anteriores que hemos visto en estas 4 primeras semanas, hoy ya quinta, en estas 4 primeras semanas anteriores. Este estudio es muy complementario a los dos anteriores. Como tal, el resultado de aprendizaje esperado de esta unidad consiste en señalar el equipo humano que se requiere para desarrollar la idea de negocio. Es decir, identificar ese talento humano que requerimos para la puesta en marcha de nuestra idea de negocio, enfocada, en este caso, a creación de un establecimiento farmacéutico. Bueno, antes de entrar a mirar un poco en qué consiste específicamente el estudio administrativo y el legal, les voy a compartir a continuación el siguiente video que nos permitirá ilustrar un poco más este concepto. Bien, ahora veremos lo que es el estudio administrativo y legal de la UBI. Bien, en primer lugar estaremos conociendo cuál es la misión de nuestra empresa, la cual es desarrollar y ejecutar la verificación de instalaciones eléctricas y energéticas con ética profesional e imparcialidad, ofreciendo servicios certificados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes con un servicio integral utilizando tecnología de punta. Nuestra visión es ser un referente en la evaluación de la conformidad de las normas oficiales aplicables a proyectos eléctricos y energéticos a nivel nacional, superando las expectativas y necesidades de nuestros clientes, comprometidos con el medio ambiente, promoviendo la seguridad y uso eficiente de la energía. Nuestros objetivos estratégicos veremos en primer lugar los comerciales. Uno de ellos es la participación del 35% en el mercado local a partir del segundo año. Y otro de nuestros objetivos comerciales es establecer alianzas con Comisión Federal de Electricidad en el primer año de operación. En lo referente a nuestros objetivos operativos, deseamos tener un cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en instalaciones eléctricas. También buscamos la satisfacción del cliente. Esta será definida como la relación del número total de verificaciones realizadas en un año calendario, dividido entre el número de reclamaciones a los resultados de la verificación presentadas por los clientes en el mismo periodo. Otro de nuestros objetivos es mantener un proceso de mejora continua en todos nuestros servicios. En lo referente a objetivos financieros, pues deseamos obtener una recuperación del 100% de la inversión inicial en el primer año de funciones y también generar el margen de utilidad necesario que garantice la permanencia y crecimiento de la UBI. Bien, a continuación estaremos conociendo un poco del organigrama de la empresa. Es un organigrama bastante sencillo, con muy pocos niveles jerárquicos, ya que es una empresa pequeña. Al inicio nos encontramos con el puesto del verificador titular, cuya misión es proporcionar a la empresa credibilidad y estabilidad al ser un verificador acreditado por EMA, plenamente capacitado para llevar a cabo las verificaciones eléctricas y energéticas solicitadas por los clientes y emitir los dictámenes correspondientes. Sus funciones principales son realizar las verificaciones solicitadas, elaborar los reportes con las recomendaciones correspondientes, emitir los dictámenes de conformidad, establecer objetivos estratégicos de la empresa, dar seguimiento a las empresas verificadas, supervisar a los acreditadores adjuntos, elaboración de proyectos y asesoría a clientes. Enseguida tenemos lo que son los verificadores adjuntos. Básicamente tienen la misma misión
del puesto, las mismas actividades que el verificador titular. Él básicamente se encarga de apoyar al verificador titular en todo lo que él necesite. También en el mismo nivel tenemos lo que es la gerencia administrativa. La misión de este puesto es gestionar eficientemente todas las actividades clave con el fin de cumplir los planes y alcanzar los objetivos de la empresa, trazar las pautas y normas que contribuyan a la eficiencia y calidad de los servicios que ofrece la empresa. Entre sus funciones principales tiene el participar en la elaboración de objetivos estratégicos junto con el verificador titular, ejecutar y controlar la asignación de recursos presupuestados para la empresa, establecer las políticas y normas administrativas que conduzcan al fortalecimiento de los procesos, elaborar cotizaciones, realizar el proceso de compras, revisión de estados financieros junto con el contador, elaboración y pago de nómina, administración de cuentas bancarias y administración de cartera de clientes. Dependiendo directamente de la gerencia administrativa, encontramos el puesto de asistente administrativa, cuya misión es prestar asistencia a la gerencia administrativa, planificando y ejecutando actividades administrativas con el fin de lograr un eficiente desempeño que contribuya a alcanzar los objetivos de la organización. Entre sus funciones principales está la recepción y despacho de documentos, llevar el control de archivos generales y confidenciales, asistir a la gerencia y verificadores en asuntos administrativos, atender y realizar llamadas telefónicas, atender visitas y público en general, recibir cheques o cualquier otra forma de pago a favor de la empresa. También lleva el control de la caja chica y tramita su reposición. Transcribe y envía cotizaciones a clientes por el medio que se hayan solicitado, elabora facturas digitales, atiende las redes sociales de la empresa y mantiene en orden equipo y lugar de trabajo, reportando siempre cualquier anomalía. En lo referente a la constitución legal de la UBI, vemos que deseamos adquirir el tipo de asociación en participación, ya que existe un interés común entre la parte que realiza la actividad y la que aporta el capital, y así también se distribuye el riesgo, además de trabajar en conjunto para lograr una ganancia adicional, aun cuando el asociante pueda desempeñar sus actividades sin la intervención directa del asociado. Otra de las ventajas de este tipo de asociación es que las utilidades y las pérdidas se distribuyen de acuerdo a lo pactado en el contrato previamente celebrado y las pérdidas de los asociados no pueden exceder a su aportación. Por lo anterior, estamos convencidos que la asociación en participación es la constitución legal que más le conviene a la UBI. Bueno, estimados estudiantes, entonces, en este video pudimos observar cómo esto es un ejemplo de cómo presentar un estudio administrativo como tal. Entonces, el estudio administrativo tiene esos componentes, como lo veíamos en el video, la misión, la visión, los objetivos, los valores, el establecer el organigrama y todos los componentes que van a definir cuál va a ser la estructura organizacional que requerimos para la puesta en marcha de nuestro establecimiento farmacéutico. Entonces, el estudio administrativo tiene como objetivo, pretende determinar qué se requiere para el montaje del negocio desde la perspectiva administrativa, sin que esto vaya en contravía de las capacidades del negocio. Cuando hablo de capacidades del negocio, se refiere a lo que nosotros vimos la semana pasada en el estudio técnico como el tamaño del proyecto. O sea, que el tamaño del proyecto va muy de la mano con este estudio administrativo. Porque es que en el tamaño, recordemos, nosotros definimos cuál es la capacidad instalada que vamos a atender en número de pacientes o en número de clientes en nuestro establecimiento farmacéutico. O sea, que el estudio administrativo tiene una relación muy directa con esta capacidad que nosotros estimamos en el estudio técnico. Y por ende, ustedes saben que la capacidad tiene otro insumo, que es el estudio de mercado. ¿Sí ven? Ahí vamos encontrando la correlación
de los estudios o componentes del plan de negocios. Como tal, uno de los primeros elementos, si nosotros lo observamos en el video, que debemos tener presente al momento de diseñar esta estructura administrativa es el organigrama. El organigrama es la representación de la estructura organizacional que va a tener nuestro establecimiento farmacéutico, ¿cierto? Es la representación gráfica de la estructura organizacional que nosotros vamos a tener en nuestro establecimiento. Como tal, un organigrama tiene una simbología que es importante que la comprendamos. En este ejemplo, que es un organigrama de una droguería, aquí tenemos que en los rectángulos se representan o se colocan los cargos, ¿cierto? Los cargos se representan a través de estos cuadrados. Las líneas, aquí en este caso, por ejemplo, tenemos las líneas. Estas líneas representan las líneas de autoridad y responsabilidad. Repito, en cuadrado o en rectángulo, si lo queremos llamar así, en rectángulo se representan los cargos, ¿cierto? Y en las líneas se representan las líneas de autoridad y mando que hay en esta organización, en este caso. Las líneas punteadas que ustedes están viendo acá representan órganos de staff o outsourcing. Se les conocen en inglés un poquito. Es decir, son órganos asesores, pero que no forman parte de la línea de mando o la cadena de mando que existe dentro de esta estructura, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con esto, aquí un organigrama permite visualizar cuáles son las líneas de autoridad, mando, responsabilidad que existen en toda la organización. Y aparte de esto, también nos permite identificar cuántos niveles jerárquicos nosotros tenemos. Por ejemplo, para este organigrama, esta droguería, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 niveles jerárquicos. ¿Por qué se cuentan los niveles jerárquicos? Por la línea de mando. Miren, aquí está. Primer nivel, segundo nivel, tercero, cuarto y quinto. ¿Cierto? Ahí estamos hablando de los 5 niveles jerárquicos que tiene, por ejemplo, este organigrama de esta droguería. Aquí existen dos miembros staff o outsourcing. ¿Cuáles son? El asesor informático y el asesor contable. Miren que están marcados por esto que esté con la línea punteada representa el outsourcing o los órganos de staff o asesores, así se les denomina. En ese sentido, también otro elemento que nosotros analizamos es el tema de los tramos de control. ¿Qué son los tramos de control? Se refiere a aquellos cargos que tienen mayor supervisión en otros, es decir, en el cual hay un mayor número de subordinados. Si nosotros miramos aquí, por ejemplo, prácticamente quien tiene mayor tramo de control en este caso es, en este sentido, el departamento técnico. Miren, ¿por qué? Porque el líder del departamento técnico se encarga del área técnica y del área comercial, que a su vez se derivan estos niveles asistenciales. Por ende, el mayor tramo de control, o sea, es decir, el cargo que supervisa más otros cargos, es en este caso, por ejemplo, el departamento técnico. Y aquí tendríamos dos outsourcing o staff en este organigrama. Repito, el organigrama nos permite representar cuál es la estructura organizacional óptima que vamos a tener en nuestro establecimiento farmacéutico. ¿Qué me define el organigrama? Sencillamente, como desde el estudio técnico yo he identificado los procesos, los procedimientos, la maquinaria, el equipo, la infraestructura técnica necesaria para la puesta en marcha del establecimiento, desde ahí empiezo a identificar cuáles pueden ser esos cargos y ese tipo de estructura organizacional que voy a tener en mi establecimiento farmacéutico. Conectado o en conexión o en concordancia con este concepto del organigrama, también nosotros vamos a definir un manual de funciones.
De hecho, todos ustedes han sido colaboradores de empresas, o sea, es decir, trabajan, son dependientes de una empresa. Y normalmente cuando a uno le hacen inducción al cargo, de ahí nos hablan acerca de las funciones. ¿Cuáles son las funciones que vamos a desempeñar en nuestro cargo? Pues bien, es importante que dentro del estudio administrativo nosotros también identifiquemos ese manual de funciones. ¿Por cuál cargo? Por cada uno de los cargos que están reseñados en el organigrama. Más específicamente los que son de línea, como por ejemplo acá, miren, lo que va de acuerdo a la línea de mando, de cada uno de estos, por ejemplo, habría que hacer un manual de funciones. Este manual de funciones nos permite describir, prácticamente describir cada uno de los cargos que nosotros requerimos en nuestro establecimiento farmacéutico. Como tal, el manual de funciones comprende 4 puntos fundamentales. El primero, el nombre del cargo, es decir, la denominación, y ese nombre del cargo es el que aparece en el organigrama. O sea, en el organigrama yo establezco el nombre del cargo. Por ejemplo, gestión financiera, líder financiero o auxiliar de ventas o auxiliar de servicios farmacéuticos. Eso lo defino en el organigrama. Segundo, el manual de funciones por cargo debe tener el objetivo del cargo. ¿Objetivo del cargo qué es? El propósito del cargo. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito del cargo del auxiliar de servicios farmacéuticos? Entonces, apoyar la recepción técnica de medicamentos y dispositivos médicos y velar por la gestión adecuada de estos medicamentos. Eso es lo que hace, por ejemplo, a modo de ejemplo, ese es el objetivo del cargo de un auxiliar de servicios farmacéuticos, ¿cierto? La siguiente parte de un manual de funciones es el perfil del cargo. En el perfil del cargo es importante identificar la experiencia mínima, género, si se requiere, requisitos de formación académica, de habilidades y destrezas, edad, si en dado caso se requiere edad, competencias, conocimientos técnicos, qué es lo que se requiere para el desarrollo o el desempeño en ese cargo. Cuando uno establece claramente el manual de funciones o describe este manual de funciones, uno sabe qué perfiles necesita contratar cuando entre en la puesta en marcha nuestro establecimiento farmacéutico. Y tenemos las funciones del cargo, que en las funciones del cargo pues hablamos de todo lo relacionado con las responsabilidades que tiene cada. Están identificados desde nuestro organigrama o estructura organizacional. Como tal, cuando se describe o se desarrolla ese manual de funciones por cada cargo, es importante también, asimismo, esto nos da pauta para establecer los procesos de selección de personal que nosotros vamos a tener en nuestro establecimiento farmacéutico. Los procesos de selección de personal tienen dos dimensiones. Pueden haber procesos abiertos de selección de personal y procesos cerrados. Los procesos abiertos son aquellos en los cuales se publican las convocatorias de empleos y demás a través de medios de comunicación, tanto impresos como en este caso digitales, donde se crean las vacantes. Esos son procesos abiertos, o sea que cualquier persona ajena a la organización es susceptible o tiene la probabilidad de ser susceptible de ser elegida si cumple con los requisitos y con la hoja de vida y con los procedimientos de entrevista y demás. En cambio, los procesos de selección de personal son cerrados en la medida en que estos simplemente se promueven para los mismos colaboradores o empleados de una misma empresa. O sea, es decir, sin dar margen de que una persona externa participe en estas convocatorias. Normalmente los procesos de selección de personal cerrados sirven, por ejemplo, para ascensos, desarrollo de carrera de este personal, entonces por eso se realiza. Como tal, el proceso de selección de personal tiene unas etapas muy diferenciadoras. La primera surge del análisis de necesidades. Ese análisis de necesidades es parte de un diagnóstico. ¿Diagnóstico en este caso de qué? Del organigrama, 1,
y 2, del manual de funciones por cargo. O sea, son esos dos insumos son la base para establecer un análisis de necesidades para la contratación o selección de personal. La segunda etapa es el reclutamiento. Este término yo creo que lo hemos escuchado mucho en la milicia, ¿cierto? En la milicia. Cuando nos dicen la dirección de reclutamiento de las fuerzas militares se convoca o se permite convocar a los jóvenes de tales edades que por favor, ¿cierto? Entonces, el reclutamiento es una convocatoria, una convocatoria. Una convocatoria que puede ser tanto interna como externa. Externa, pues cuando se utilizan los medios de divulgación masivos a través de medios digitales o impresos o tradicionales con el fin de dar a conocer las vacantes que se presentan en la organización. Y tenemos el reclutamiento interno que simplemente opera solo para promover ascensos del mismo talento humano que tenemos contratado. Posteriormente, después del reclutamiento de esa convocatoria, se reciben las candidaturas, o sea, es decir, se reciben las hojas de vida. Las hojas de vida para empezar ese proceso de filtro o de preselección de la persona que va a ocupar o desempeñar el cargo respectivo del cual existe la vacante. Posteriormente viene un proceso de preselección. Entonces, llegan todas las hojas de vida y lo que se hace es evaluar una por una. Esto lo hace una persona encargada de gestión humana que se encarga de acuerdo con los perfiles, determinar cuál se ajusta más a el cargo que nosotros necesitamos se ocupe con la vacante. Posteriormente se hacen pruebas. Estas pruebas pueden ser psicotécnicas, psicométricas, pruebas de prácticas, también en algunos casos, por ejemplo, si se desea contratar conductores y demás, se requiere hacer pruebas prácticas. Y posteriormente de las pruebas viene la entrevista de trabajo. Entonces, la entrevista de trabajo, que es ese contacto directo con la persona encargada de gestión humana, con el fin de evaluar percepciones, sensaciones, motivaciones y demás de cada uno de los aspirantes. Posteriormente, recopilando tanto la hoja de vida como las pruebas y la entrevista, empieza los encargados de la gestión humana a evaluar cada uno de los resultados y a tomar decisiones en cuanto a la selección de ese talento humano que es pertinente a nuestro establecimiento farmacéutico. Posteriormente viene la contratación, o sea, la vinculación de este colaborador a través de la contratación, la incorporación de esta persona que ocupa el cargo respectivo y después se hace un seguimiento para evaluar la efectividad del proceso de selección del talento humano. Entonces, como se pueden dar cuenta, este es un proceso cíclico, la selección de personal, y es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta al momento de desarrollar nuestro plan de negocios. Y no solamente eso, esa relación entre organigrama, manual de funciones y el tema de proceso de selección, sino que también en el mismo estudio administrativo caben otras definiciones, tales como formular la misión. La misión, palabras más, palabras menos, es la declaración de la razón de ser de nuestro establecimiento farmacéutico. Es responder quiénes somos, quiénes son nuestros clientes, para qué existimos, cuál es nuestra prioridad. Todo eso debe estar en la misión. Misión, ¿cierto? Es a lo que se dedica la empresa. Es la razón de ser de la empresa. También es importante definir una visión. Visión viene del verbo ver, visualizar. Significa en la manera o es la declaración de cómo la empresa se ve en un horizonte de tiempo futuro y cómo llegar allá. Eso lo hace la visión. Tercero, formular o establecer unos objetivos. ¿Qué son objetivos? Es esa descripción de resultados que una organización, en este caso nuestro establecimiento farmacéutico, espera alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. ¿Listo? Cuarto, definir las metas. Las metas son esos resultados más concretos o más específicos que nos permiten llegar al objetivo corporativo como tal, al objetivo macro.
Y lo otro es definir los procesos y los procedimientos. Un proceso se refiere a ese conjunto de etapas que permiten transformar unos recursos, una información, un talento humano, unos insumos, para transformarlos en bienes, servicios y satisfacción a las necesidades del cliente. Y ligado con los procesos van los procedimientos, que es el cómo se debe aplicar cada uno de estos procesos. Bueno, a continuación les voy a socializar este video que nos permite reforzar mucho más esos conceptos de misión, visión y valores. ¿Cuál es la razón de ser de la empresa? Es decir, ¿qué es lo que hace diferente de los demás? Para poder definir esto, vamos a ponernos unas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿En qué creemos? Y todas estas preguntas nos van a dar la respuesta a su razón de ser, es decir, la misión. Entonces vamos a redactarlo esto de forma corta y precisa a fin de que todos sepan qué hacemos, es decir, el recurso humano y los clientes, y máximo 5 oraciones. Entonces aquí abajo puse unos ejemplos de misión. El primero es el de Cemex y lo primero que se va a dar cuenta es que sí se ven más de 5 renglones, pero en Word sí dan los 5 renglones. Esto es nada más por el formato. Como ve, sí responde a todas esas preguntas que yo antes le mencioné de quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, etcétera. Y aquí habla Cemex, por ejemplo, que es una empresa que hace, ¿no? Entonces hace la producción y distribución de cemento. ¿Dónde lo hace? En 4 continentes. ¿Cuál es la diferencia de otras compañías? Entonces habla de un conocimiento profundo de mercado, redes de operaciones, sistemas de tecnologías, y cuál es su mercado. En el otro ejemplo es de una empresa genérica, digamos en Perú, y igualmente responde a todas esas preguntas de forma muy específica. Entonces dice qué somos, qué hacemos, ¿no? Producción y comercialización de verduras, dónde, en el mercado norteamericano, quiénes son nuestros clientes, qué es lo que le estamos dando a los clientes, ¿no? Que sería una oferta oportuna y de calidad, etcétera. ¿Qué tienen? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué creen? Hay empresas que no les gusta la misión larga. Hay empresas que les gusta más tener una misión más genérica, servir al mundo, etcétera, ¿no? O sea, hay unos casos, por ejemplo, el de Bimbo, que dado que se ha expandido tanto a distintos productos y servicios en todo el mundo, de plano dijeron vamos a cambiar totalmente la misión y vamos a hacerla muy genérica. Otro caso de un sitio que se llama Modernidad, que venden ropa de madres, proveer la más actual moda y mejores productos y servicios a la futura madre y en general a la familia que espera un bebé. Entonces es muy simple, explica muy bien qué es lo que es y usted puede escribir una igual. La nota 1 habla de para qué escribir la misión. Entonces es alguna pregunta que muchas personas se hacen cuando ven este concepto porque no lo entienden. Me hice esa pregunta cuando yo estudié universidad, administración. Yo decía, ¿para qué quiero escribir la misión? Pues que no sé lo que ya soy o qué. Que no sé lo que ya es la empresa, ¿para qué necesito escribirlo? Sí es importante porque más allá de ser un concepto, es la representación, digamos, textual de lo que usted es, porque si no lo escribe al final, lo que no escribe no lo hace. Es lo mismo con una empresa. Si no escribe su misión, después se va a meter en otras cosas que no tenía que meterse, va a perder el rumbo de qué era lo que estaba haciendo. Entonces al final es simplemente eso, escribirlo para acordarnos siempre de qué somos, de qué es lo que estamos haciendo, por qué somos diferentes a toda la competencia, por qué pusimos el negocio desde un principio. Lo importante es quién es y en qué hace la diferencia. La misión no va a ser igual a la de la competencia y no tiene por qué copiárselo. Usted es distinto, su negocio es distinto y como le decía, imagínese su negocio como un bebé, usted le va a poner con la misión el nombre a su bebé y a diferencia de un bebé real, usted va a decirle qué es lo que tiene que hacer. ¿Para qué la quiero? Ya sé qué voy a hacer, ok. Pero los demás saben lo que usted es. Los clientes y empleados quieren saber para qué hacer negocios con usted.
Los empleados necesitan un rumbo y la misión es la que les dice el rumbo. Los clientes quieren saber qué es lo que usted ofrece, ¿no? En caso de que usted ponga un nombre muy raro. Y con la misión usted expresa cuáles son los negocios que usted va a hacer y cuáles los que no va a hacer. ¿Eso qué es? Bueno, entonces, en este video observamos la importancia de lo que es la misión y la formulación en misión, visión y valores. Todo esto forma parte del estudio administrativo. Porque como lo dice, lo decían en el video, esto le da una identidad a nuestro establecimiento farmacéutico. O sea que aparte de formular el organigrama, de definir la estructura organizacional, los cargos, el manual de funciones, determinar el proceso de selección, también es importante establecer esta plataforma estratégica. Algunos autores, en términos un poquito más técnicos, le denominan el direccionamiento estratégico. Y es importante porque esto le da una identidad a nuestro establecimiento farmacéutico. Bueno, entonces voy a mirar si hasta aquí hay preguntas con respecto a lo que hemos hablado del estudio administrativo. No sé si tengan dudas, preguntas. En este momento pues tengo conectados a Claudia, a Daniela, a Yoli Andrea, a Daisy, a Erly, a Kimberly y a Sandra. Entonces, no sé si ustedes, estimadas estudiantes, tengan preguntas hasta aquí con respecto a lo que hemos mencionado del estudio administrativo. No sé si tengan dudas, preguntas. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos dicho? Hemos establecido que la parte o el estudio administrativo va muy de la mano con el tamaño del proyecto. Y ese tamaño nosotros lo vimos la semana pasada con el estudio administrativo. Y ahorita estamos viendo que el estudio administrativo define pues prácticamente tanto la estructura organizacional que vamos a tener en nuestro establecimiento farmacéutico, como también pues los cargos, el manual de funciones y todo lo que tiene que ver con la identidad corporativa vista desde la misión, la visión, los objetivos y los valores que nos proponemos en nuestro establecimiento farmacéutico. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Si tienen preguntas, pueden formularlas en el chat o pueden dar clic al icono de la mano y les cedo la palabra. No sé si tengan preguntas, dudas hasta aquí con respecto a lo que les he mencionado sobre el estudio administrativo. Vamos a dudas. Bueno, creo que no hay preguntas. Bueno, ahora, entonces, vamos a ver el estudio que complementa ese estudio administrativo, que es el estudio legal. Y ojo que este estudio legal es bastante importante para el desarrollo de nuestro plan de negocios en el sector farmacéutico. Ahorita que terminemos la sesión, les voy a comentar la actividad que se habilita en esta semana para que prestemos mucho cuidado de cómo lo tenemos que desarrollar. Entonces, nuevamente voy a la presentación y vamos a mirar el siguiente componente, que es el estudio legal. Entonces, el estudio legal básicamente es aquel que nos permite determinar los requerimientos legales que necesitamos para la puesta en marcha de nuestro establecimiento farmacéutico. Nosotros lo estamos viendo unido al estudio administrativo, en términos un poquito académicos, pero en la práctica, este estudio se realiza aparte del estudio administrativo, o sea, va aparte del estudio administrativo. Aquí lo estamos viendo como una unidad completa, pero en la práctica, cuando ustedes presentan un plan de negocios ante una entidad como el Fondo Emprender o cualquiera de esas entidades que apoyan el emprendimiento en Colombia, que eso lo veremos en nuestras últimas sesiones, normalmente el estudio administrativo se hace aparte del estudio legal.
Entonces, el estudio legal es la identificación de todos esos requerimientos jurídicos y normativos que se necesitan para la puesta en marcha de nuestro establecimiento farmacéutico. Entonces, como tal, aquí lo primero que se define son, por ejemplo, los tipos de sociedades. Es decir, el tipo de persona jurídica o sociedad comercial que nosotros deseamos constituir. La razón social, que es el nombre que le vamos a dar, y cuál es esa persona jurídica que nosotros vamos a constituir. Los trámites propiamente dichos, que se resumen en trámites comerciales, tributarios, de seguridad, laborales y de funcionamiento. Toda la parte de las implicaciones tributarias, todo lo que tiene que ver con esos, digamos, con esa normatividad que se aplica en cuanto al tema de los impuestos y las leyes especiales para operar empresa. En este caso, pues particularmente con nuestro sector farmacéutico y por allá que nosotros hemos visto de pronto en otros cursos, conceptos como la resolución 1403 del 2007, como el decreto 780 del 2016, todos esos decretos marco que nos van a servir mucho para identificar estos requerimientos legales. Entonces, lo primero que nosotros establecemos es el tipo de sociedad comercial que nosotros deseamos constituir. Y básicamente en nuestra legislación colombiana hay un régimen de sociedades que está estipulado o establecido en el Código del Comercio. Nos hablan de que hay las siguientes categorías de sociedades comerciales en Colombia. Hablamos de una primera categoría que son las sociedades de personas y la otra son las sociedades de capital. Repito, sociedades de personas y sociedades de capital. Dentro de las sociedades de personas hablamos de tres tipologías, que son la sociedad colectiva, aquella en la que la razón social la acompañan por términos como hermanos, peláez hermanos, y familia, ¿cierto? Eso es una sociedad colectiva. En nuestra legislación, esta sociedad tiene mínimo 2 socios, su responsabilidad es solidaria e ilimitada, o sea, es decir, que todos los socios responden en caso de una quiebra o de una demanda o algo así, y es ilimitada esas responsabilidades. Y en el capital social, o sea, es decir, el capital es el aporte que generan para la constitución de esta sociedad, todos tienen un voto sin importar la participación que tenga en la sociedad. O sea, es decir, no se mida por montos o por valores que se aportan, sino que sencillamente todos tienen voto en este caso. Otra sociedad es la sociedad limitada. De pronto, en algunos casos, yo creo que ustedes han encontrado razones sociales que dicen aglomerados limitada, ejemplo, LTDA, ¿cierto? Esa es la forma de acompañar esta sociedad limitada tiene entre mínimo 2, máximo 25 socios, lo dice nuestro régimen de sociedades, está limitada hasta el monto de los aportes, la responsabilidad se limita al monto de los aportes y son cuotas de igual valor. Está también la sociedad en comandita simple, que tiene dos tipos de socios, los gestores y los comanditarios. Los gestores son los que aportan especie, o sea, digamos, un vehículo, un terreno o algo así, y los comanditarios, ¿cierto?, aportan dinero, ¿cierto? Dinero. Entonces, en cuanto a los socios gestores, se puede tener mínimo 1, máximo 25, y comanditarios mínimo 1, y no hay límite de este número de socios. Aquí sí la responsabilidad de los gestores es solidaria e ilimitada, mientras que el comanditario es hasta el monto de los aportes. Podríamos decir que es como un híbrido de estos dos tipos de sociedad, tanto la colectiva como la limitada, ¿no? Y tenemos la sociedad de capital, donde hablamos de la famosa SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada o Anónima Simplificada. Esta básicamente se compone de mínimo un socio y ese es el tipo de sociedad más común o más frecuente que encontramos en estos tiempos. La responsabilidad se limita hasta el monto de los aportes y son cuotas de igual valor.
está la sociedad anónima, ¿cierto? Esta se puede negociar a través de los famosos títulos valores. Títulos valores. Títulos valores tales como de renta fija, que pueden ser bonos o títulos de deuda, como también acciones, ¿sí? Acciones también se negocian en estas sociedades. La anónima, esa sí es un poquito más estructurada que la misma SAS, porque tiene mínimo 5 socios o accionistas, en este caso se le llama accionistas, y el capital se negocia por acciones, o sea, títulos valores, donde hay unos accionistas mayoritarios, otros minoritarios, hay una junta de socios y demás. Y está la sociedad en comandita por acciones, que básicamente hablamos de los dos tipos de socios, los gestores y los comanditarios, que es mínimo un gestor, mínimo 5 socios comanditarios, y también pues tenemos la responsabilidad social, solidaria y limitada de los gestores y de los comanditarios hasta el monto de los aportes. Básicamente, estos son los dos tipologías de sociedades que tenemos en Colombia desde nuestro régimen de sociedades que lo encontramos en el Código del Comercio. De igual forma, hay unos portales que sirven de ayuda en el caso de que nosotros pues, no conozcamos toda la parte de los trámites comerciales o la legislación comercial propiamente dicha para empezar a identificar la puesta en marcha de nuestra empresa o de nuestro establecimiento farmacéutico, hay portales como el Portal Nacional de Creación de Empresas, www.crearempresa.com.co, donde se brinda ese apoyo o esa asistencia técnica y esa asesoría a aquellos nuevos empresarios que quieren constituir legalmente sus negocios o sus establecimientos. Entonces, esto es importante porque también estos portales nos facilitan mucho el trabajo en materia de trámites legales o jurídicos para la constitución legal de nuestro establecimiento farmacéutico. Como tal, aquí quiero hacer un resumen, una síntesis de cuáles son esos pasos para crear o constituir una farmacia en nuestro país o un establecimiento farmacéutico en Colombia. Lo primero es hacer una consulta en la Cámara de Comercio para que el nombre que tenemos pensado esté disponible para nuestro negocio. Es decir, evitar algo que se llama la homonimia. Homonimia, se escribe con H, homonimia. Es decir, que no exista el mismo nombre. Por ejemplo, si yo quiero colocarle a mi droguería La Salud en sus manos, SAS, ¿cierto? Droguería La Salud en sus manos, SAS. Pues yo primero, antes de inscribir esta sociedad, yo tengo que revisar que ese nombre, Droguería Salud en sus manos, SAS, no exista. Porque en caso que exista y yo utilice ese nombre, el problema es que puedo ser susceptible de una demanda de ese propietario, de ese representante legal de esa sociedad, por estar usurpando el nombre de este establecimiento. Entonces, ¿eso dónde verifico yo? Uno, la Cámara de Comercio. Y dos, hay un portal que se llama el RUES. Así se llama, R-U-E-S, RUES, que es el Registro Único Empresarial de las Sociedades. Entonces, ustedes cuando entran al RUES, que eso también lo tienen las cámaras de comercio, en las páginas web de las cámaras de comercio está el RUES, ustedes allá entran y digitan el nombre que ustedes necesitan consultar si ya existe o no existe. Y de acuerdo con eso, ustedes ya toman la decisión de cuál va a ser el nombre que le van a colocar a su establecimiento farmacéutico. Importante tener presente para evitar el problema de la homonimia. Segundo, después se hace el acta de constitución y se elaboran los estatutos. O sea, se elaboran los estatutos, el acta o la minuta de constitución, que todo eso se radica en la respectiva Cámara de Comercio. Cada municipio tiene una Cámara de Comercio según su jurisdicción. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Cali, pues
prácticamente tiene, por ejemplo, una cobertura grande, no solamente en el área metropolitana en la ciudad de Santiago de Cali, sino también en varios municipios aledaños. Entonces, identificar ante qué Cámara de Comercio voy a establecer esa inscripción, ¿cierto? Posteriormente, se hace la escritura pública de acuerdo a los estatutos. Esto se hace ante una notaría, la escritura pública. Entonces, es importante hacerla porque esa también se radica en la Cámara de Comercio. Después, posteriormente, se lleva a la Cámara de Comercio el acta de constitución y la escritura pública. Obviamente que va con sellos notariales y demás. Y se presenta de manera personal, ahorita pues con los trámites que tenemos en tiempos de pandemia, esto pues ya se está sustituyendo un poco, la presentación de los otorgantes ante el secretario de la Cámara de Comercio respectiva, a través de documento privado o escritura pública, y se presenta en físico y en medios magnéticos. Ahorita pues obviamente con todo el tema de la pandemia y demás, se está agilizando mucho los medios digitales. Quinto, se paga el impuesto para la gobernación. Entonces, esto sí es importante porque hay unos impuestos de avisos y tableros, impuesto de timbre y todo esto que es importante. Y eso lo fijan, o esos tributos lo fijan tanto las gobernaciones de los departamentos como las alcaldías municipales a través de las secretarías de Hacienda. Eso es importante que consultemos desde nuestra Secretaría de Hacienda del municipio donde tenemos proyectado constituir nuestro establecimiento, cuáles son esos valores de esos impuestos. De acuerdo a cada municipio cambian el impuesto de avisos y tableros, el impuesto de timbre, el impuesto de industria y comercio, etcétera, etcétera. Posteriormente se deben comprar o adquirir los formularios RUES y se diligencian y se presentan firmados por el representante legal. Después de que se hace la presentación del acta de constitución y la escritura pública. Ahorita, pues como yo les decía, con el tema de la pandemia, pues obviamente los trámites son mucho más digitales que antes. Posteriormente, en la misma Cámara de Comercio se deben registrar los libros de actas y de accionistas, en caso de ser una SAS, porque, digamos, acuérdense que SAS significa Sociedad por Acciones Simplificada, o sea que los socios son accionistas. Entonces también esos libros se inscriben ante la Cámara de Comercio. Posteriormente, se debe solicitar el PRERUT. Resulta que el PRERUT se registra desde la Cámara de Comercio de acuerdo a nuestra actividad económica. Las actividades económicas están todas codificadas a través de una clasificación llamada código CIIU. CIIU, CIU se le dice, que es la clasificación internacional de las industrias, ¿cierto? El CIIU. O sea que cuando nosotros vamos a la Cámara de Comercio y registramos el acta de constitución, nos presentamos ante los socios, inscribimos los libros, ahí prácticamente se sabe o se determina cuál va a ser la actividad económica a la que pertenece esta empresa. Y obviamente ese es el trámite para después gestionar el RUT ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. El PRERUT lo expide la Cámara de Comercio. Y esto nos va a llevar a formular o a registrar el RUT. Ya les voy a explicar en qué consiste el RUT. El noveno consiste en que ya registrada esta empresa y solicitado el PRERUT, se abre una cuenta bancaria. Esto es uno de los requisitos que también se exige, pues también para todo el tema de legalidad de la Cámara de Comercio y demás. Sin la certificación de apertura de la cuenta y sobre todo para la DIAN no procederá a registrar el RUT como definitivo. ¿Qué es RUT? La palabra RUT es una sigla que traduce Registro Único Tributario. Registro Único Tributario. Y básicamente es la identificación que tenemos tanto las personas naturales como ustedes como yo y como los establecimientos, en este caso los negocios, droguerías y demás, para el tema relacionado con el pago de los tributos.
de acuerdo a si somos personas naturales o personas jurídicas, en este caso como una droguería y demás, sabemos qué tipo de impuestos nosotros debemos pagar al Estado a través, digamos, según nuestra condición o según nuestra actividad económica. Entonces, esta apertura de cuenta en un establecimiento crediticio nos va a permitir tramitar el RUT del establecimiento farmacéutico. Posteriormente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN expide el RUT definitivo, se lleva a la Cámara, después nos llega, nos notifica, lo radicamos en la Cámara de Comercio y esto va a dar, obviamente, origen al certificado de existencia y representación legal. Este certificado puede ser consultado por cualquier persona. Las cámaras de comercio cobran unas tarifas estándar si uno solicita información de una empresa a través del certificado de existencia y representación legal. Pero ojo, porque eso se expide después de contar con el RUT. Posteriormente, en la DIAN se solicita la resolución de facturación. Ya obviamente hoy en día, y más se aceleró el tema desde el año anterior con esto de la pandemia, ya se habla de la facturación electrónica. Entonces, ahorita ya todo lo que es facturación electrónica y toda transacción, la mayoría de los casos se solicita factura electrónica. Posteriormente viene a establecer el trámite con el cuerpo de bomberos para pagar ese concepto, industria y comercio y secretaría de salud. Este trámite de secretaría de salud y bomberos es, o sea, aparte de industria y comercio y todo esto que tenemos que hacer, con mayor veras en nuestro establecimiento farmacéutico necesitamos mucho todo ese tema del concepto de secretaría de salud para todo el tema de manejo de salubridad, manejo de plagas, todo este tema, así como el trámite ante bomberos por el tema de los posibles riesgos mecánicos, eléctricos y demás que pueda tener nuestro establecimiento. Posteriormente se analiza el tema del uso del suelo a través del plan de ordenamiento territorial y eso lo expide la Secretaría de Planeación. Es decir, que debemos ir o acudir a la Secretaría de Planeación para obtener el permiso respectivo para nuestra operatividad de nuestro establecimiento. Ellos solicitan por lo general un formulario dependiendo de la actividad económica y se espera en promedio 15 días para la respuesta respectiva, porque hacen todo el estudio para determinar si es viable o no en esa localización establecer nuestro establecimiento, ¿no? Valga la redundancia. Entonces miren que esto va muy de la mano con el estudio técnico, porque se acuerdan que en el estudio técnico uno define la microlocalización del establecimiento. Y allá, pues uno puede que de pronto haya definido que no, yo deseo ubicarme en el barrio donde vivo, pero resulta que cuando ustedes averiguan en planeación o en Secretaría de Planeación de ese municipio, de pronto les dicen, no, ahí no es permitido, por plan de ordenamiento territorial, no es permitido que ustedes tengan aquí una droguería. Hay todos esos aspectos. Posteriormente, el otro trámite es el trámite ante industria y comercio. Esto se hace ante las respectivas secretarías de Hacienda de cada municipio. Entonces, se diligencia el formulario, se presenta el certificado de la Cámara de Comercio y el formulario del uso del suelo, así como si hay un contrato de arrendamiento del local también, porque esta persona propietaria se hace codeudora del impuesto de industria y comercio en ciertas ocasiones. Entonces, eso también. Algunos municipios, bueno, es que esto depende del municipio y también depende de la actividad económica, fijan unas tarifas estándar de los famosos impuestos de avisos y tableros, que avisos es el impuesto que uno paga por tener una publicidad exterior del establecimiento, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de timbre, que es por ejemplo para sellos y demás, que se pueden utilizar desde nuestro establecimiento, SAICO y ASIMPRO, en el caso que se utilice en música, se tiene que pagar ese concepto. Y por lo general, esta activación del registro de industria y comercio, la resolución tiene un promedio de expedición entre 1 a 3 meses. O sea, más o menos en ese tiempo, ellos dan respuesta a la solicitud.
Ante la Secretaría de Salud se solicita la visita para hacer la verificación y más en el caso de un establecimiento farmacéutico, porque también llega el INVIMA, llega la Secretaría de Salud del departamento a inspeccionar si se hace, si se tiene un comité técnico, si se hace recepción técnica del medicamento, si se dispone correctamente, o sea, es decir, si se aplican los procesos del decreto 780 del 2016. También para expedir el concepto de cuerpo de bomberos, el local debe tener señalización, extintores, certificados de fumigación, etcétera, que eso también lo verifica Secretaría de Salud. Entonces, todos esos conceptos deben estar ok o al día. También reportar concepto o pago en Saico y Asimpro en la medida en que utilicemos música. Si utilizamos música, ahí sí se requiere bastante este pago. También, y esto es importante, registrar la empresa Seguridad Social, es decir, a una entidad promotora de salud, una EPS, a un fondo de pensiones, a una administradora de riesgos laborales, esa también es importantísima, y se tiene que registrar y afiliar la empresa a estos ítems. Y también contratar los servicios de salud ocupacional, salud y seguridad en el trabajo, que hoy en día se le conoce como sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo. Entonces, eso también se requiere. Como tal, estos trámites, esta constitución legal de nuestro establecimiento farmacéutico nos debe llevar no solamente a generar un impacto económico, como lo vamos a ver la próxima semana con el estudio económico financiero, sino también un impacto social y ambiental. Es decir, nosotros este tema de los impactos lo vamos a profundizar, creería en la sesión de hoy en 15 días o en 2 semanitas, donde allá vamos a profundizar mucho más esto. Pero desde el cumplimiento de la normatividad, desde esa identificación de los requisitos legales de operación, se pueden generar estos impactos directamente al entorno social y ambiental que afecta a nuestro establecimiento farmacéutico, en términos de cantidad y calidad de empleos generados, en términos de las ventajas que esta nueva empresa o este nuestro establecimiento trae para la comunidad y la sociedad en general, o sea, los beneficios, los efectos sobre la cultura y las condiciones de vida en ese entorno social, los riesgos que involucran el desempeño de las funciones por parte de los colaboradores, ¿cierto? Estimar todo tipo de riesgos. Por eso se habla del tema de salud y seguridad en el trabajo, para identificar esos factores de riesgo, riesgo psicosocial, riesgos mecánicos, biomecánicos, eléctricos, químicos, etcétera, etcétera. También los riesgos de contaminación de la empresa, si es potencialmente contaminable o no. Por eso la importancia de los puntos azules para la disposición óptima de, por ejemplo, los medicamentos vencidos y mecanismos de mitigación del impacto ambiental. Esto juega un papel muy importante, sobre todo en el caso de ustedes que están trabajando con creación de establecimientos farmacéuticos. Bueno, a continuación les voy a mostrar este video, es muy breve, para crear una empresa en Colombia.
Bueno, entonces ahí veíamos una síntesis de lo que hemos abordado con este procedimiento, estos requisitos legales para la constitución de una empresa en Colombia. Nosotros lo aplicamos más hacia el tema del sector farmacéutico. A continuación les voy a compartir también este video que nos permite complementar un poco lo que hemos hablado en la noche de hoy sobre la parte del estudio legal asociado a nuestro plan de negocios, que es pasos para crear una empresa por parte de personas naturales y personas jurídicas. Que necesitan saber cómo se crea una empresa en Colombia, cuáles son los pasos a seguir de persona natural y persona jurídica. Bien, Marley, se puede decir que en primera instancia hay una pequeña diferencia entre la constitución de una empresa por parte de una persona natural y por parte de una persona jurídica. Después de ese primer paso en el cual hay diferencias, podríamos decir que en términos generales es igual todo lo demás. ¿Por qué? Si usted va a constituir una empresa, lo primero que tiene que tener claro es, y esto ya no es un tema jurídico, sino que es un tema de lógica comercial, y eso, usted tiene que saber qué va a hacer, ¿correcto? Porque no se trata de crear empresa para nada, ¿correcto? Para simplemente tener un registro mercantil innecesario. Entonces, teniendo la idea clara, si usted va a tener unos establecimientos de comercio, o sea, el nombre comercial. Yo siempre que digo la palabra establecimiento de comercio, a veces las personas se confunden con razón social. Entonces yo uso un ejemplo muy sencillo, de pronto no es el más técnico del mundo, pero es el más sencillo para que entiendan la diferencia entre razón social y el establecimiento de comercio, ¿correcto? Entonces yo le digo a la gente, mire, la razón social es el nombre de pila con el cual a usted lo bautizaron o con el cual se bautizó a una sociedad mercantil, el nombre de pila, como por ejemplo Alexander Coral, ese es el nombre de pila, o en el caso de una sociedad, el nombre de pila es por ejemplo familia, ese es la razón social. Y el establecimiento de comercio es no solamente ese nombre comercial, el nombre público, sino los elementos que integran ese establecimiento abierto al público. Entonces, uno dice el nombre, por ejemplo, panadería, el pan caliente más sabroso. Ese es el nombre con que todos conocemos la panadería de la esquina. Panadería, el pan caliente más sabroso. Eso es parte del establecimiento de comercio. El nombre artístico, es así lo queremos conocer. Las maquinarias, las vitrinas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, si usted le va a dar un nombre comercial a su panadería, a su pastelería, a su ferretería, a su tienda, a su empresa de lo que sea, pues debe consultar previamente en las bases de datos de la Cámara de Comercio de su ciudad si no existe ese nombre con una actividad igual o similar a la que usted quiera hacer. Ejemplo, yo quiero montar en mi casa un pequeño supermercado o una rapitienda. Yo no le puedo colocar a esa rapitienda o a ese pequeño supermercado en mi casa, yo no le puedo registrar el nombre de ex
éxito. ¿Por qué? Porque es una actividad igual o similar a la que todos conocemos de esa gran cadena de almacenes. Yo sé que mi negocio es chiquitico, el de ellos es gigante, no importa, pero ellos hacen la misma actividad que la que yo voy a hacer. Mientras yo vendo 3 productos, ellos venden 1 millón de productos por minuto, pero es exactamente la misma actividad, venta de víveres. Entonces yo no puedo tener ese nombre. Pero, si yo voy a montar, por ejemplo, un centro odontológico y le quiero colocar centro odontológico éxito, pues lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no hay una competencia, porque no hay una desviación de clientela. Eso es lo que busca la norma, ¿correcto? Evitar la competencia desleal. Y entre los elementos de la competencia desleal se encuentra la desviación de clientela. Entonces yo le puedo colocar a mi centro odontológico, yo le puedo llamar éxito. Centro odontológico Falabella. Centro odontológico Super Inter, La 14, Olímpica, Carrefour, Jumbo. No tengo problema. ¿Por qué? Porque yo no soy competencia ni le voy a desviar clientela a esas empresas que se dedican a la venta de víveres. Cuando yo me voy a dedicar es a reparar dientes, a hacer dentaduras, a sacar muelas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, pues, es un primer paso. El nombre comercial, ¿correcto? Para que no haya un homónimo en actividad igual o similar, porque eso sería, no se lo van a permitir registrar. Segundo, si va a hacerlo como persona natural, simplemente usted va a la Cámara de Comercio, llena unos formularios, inscribe el nombre comercial, paga los derechos que tenga que pagar y listo. Si se va a coger los beneficios tributarios y de parafiscales de la ley 1429, pues entonces también lo informa en el descuento o en el pago progresivo de parafiscales y renta, si usted se cataloga como pequeña empresa según los requisitos de la ley 1429. Si usted se va a constituir como una sociedad mercantil, entonces hay que darle vida a esa persona jurídica y entonces van a constituir una sociedad mercantil, que puede ser una sociedad anónima, que puede ser una SAS, que puede ser una limitada, que puede ser una comanditaria, ¿correcto? Si usted me pregunta cuál de todas es mejor, yo le digo, todas son buenas, simplemente que desde el año 2008, con la ley 1258 del 2008, nació una nueva forma societaria, junto con las anónimas, con las limitadas, con las comanditarias. ¿Cuál es esa nueva sociedad? La SAS. ¿Y cuál es la ventaja? Que no tiene que constituirse por escritura pública, sino por documento privado. Y ahí ya hay un ahorro. Usted no está pagando papel notarial, que es bien caro, sino que lo hace en una hoja en blanco y simplemente le hace presentación personal a las firmas de las personas que van a participar en su constitución. Y cada firma vale 2.000 pesos. Entonces hay unos costos más baratos. Solamente en la SAS se constituye por escritura pública cuando uno de los accionistas o varios accionistas van a aportar bienes inmuebles sujetos a registro. En ese caso, sí se debe hacer escritura pública. Entonces hay unos costos más baratos, hay una simplicidad de trámites, etcétera, etcétera. Pero en general, Marlis, es muy fácil. Esto va a funcionar. Cámara de Comercio, usted puede hacer el trámite de RUT, ¿correcto? Entonces hay una agilidad. Le recomiendo, Marlin, para no alargarme en esta pregunta, que acuda a la Cámara de Comercio de su ciudad, en este caso Montería, y le van a dar todos los pasos de los documentos y demás que debe aportar. Pero repito, es exageradamente fácil constituir una sociedad en Colombia. Tanto así, es tan fácil que eso ha permitido que algunos bandidos de cuello blanco puedan crear con muchísima facilidad 100, 200 sociedades en un mismo día para hacer pitufeo de terrenos. Por allá, ¿se acuerdan unos casos que no quiero mencionar? Para crear empresas de fachada, empresas que cobran la devolución de un IVA, etcétera, a través de fachada, de empresas que se constituyen muy fácil. Incluso en esto yo comparto en algo la tesis del doctor Diego Guevara, y es que la facilidad con la que se constituye una sociedad mercantil en Colombia ha llevado a eso, a que muchos bandidos hagan sociedades no con la finalidad de ser una fuente de empleo y de generación de riquezas, sino simplemente una fuente de riquezas, pero malavidas, ¿correcto? Bueno.
Bueno, entonces aquí veíamos en estos dos videos un recuento de lo que corresponde al desarrollo de un estudio legal para la constitución de una empresa o de un, en este caso particular, pues de un establecimiento farmacéutico. Entonces, con esta presentación, no sé si tengan ustedes alguna pregunta o alguna inquietud con respecto a los temas que hemos abordado en la noche de hoy, al estudio administrativo, al estudio legal. No sé si hayan preguntas, dudas. Entonces, hoy ya vimos un componente, bueno, diríamos que dos componentes complementarios al estudio de mercado y al estudio técnico, que es el estudio administrativo, que nos permite identificar la estructura organizacional, administrativa que va a tener nuestro negocio, nuestro establecimiento farmacéutico en este caso, y el estudio legal que nos permite establecer los requerimientos legales de operación y de constitución que necesitamos para este establecimiento. Ambos van muy ligados con lo que hemos visto del estudio de mercado y lo que hemos visto del estudio técnico. Entonces, no sé si hayan dudas, preguntas. Bueno, entonces, actividades que se nos van a habilitar. Entonces, reitero, los que no han presentado el parcial número 1, por favor, hoy a las 11:59 de la noche se cierra el parcial respectivo. Entonces, para los que no lo han presentado aún. En contados minutos se les habilita el foro tutoría relacionado con las finanzas en el plan de negocios en el sector farmacéutico. Entonces, se habilita ahorita a las 8 y se cierra el próximo lunes a las 6 de la tarde. Y a partir de mañana, martes 4 de mayo, se habilita la actividad de aprendizaje número 2. ¿En qué consiste? Voy a decirlo brevemente. Mañana vamos a ingresar a la actividad 2 y vamos a encontrar la guía número 2, que por favor debemos leerla completamente, y el caso que aparece adjunto ahí. O sea, vamos a tener guía y caso. Es decir, lo primero es revisar los dos documentos. Posteriormente, que revisemos muy bien tanto la guía 2 como el caso, debemos responder las preguntas que aparecen en la parte final de la guía. La respondemos en nuestra libreta de apuntes. O sea, en nuestros apuntes respondemos esas preguntas. Después que tengamos resueltas las preguntas, vamos a donde dice actividad de aprendizaje número 2 y respondemos el cuestionario que aparece ahí. O sea, respondemos el cuestionario de la actividad de aprendizaje número 2. Ese cuestionario se habilita desde mañana, martes 4 de mayo, y se cierra el próximo lunes 10 de mayo a las 11:59 de la noche. Entonces, espero que por favor lean muy bien la guía número 2, lean muy bien el caso que aparece ahí, y después de que respondan las preguntas que aparecen en la guía, las responden en sus apuntes, proceden a responder la actividad de aprendizaje número 2. No sé si tengan dudas, preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, muchas gracias a las 5 estudiantes que tengo en este momento conectadas, Claudia, a Yoli Andrea, a Daisy, a Erly, a Sandra, por la participación en esta sesión de videoconferencia. Y nos reencontraremos de hoy en 8 días, a esta misma hora, 6:30, para nuestra sexta sesión, en la que veremos el estudio económico financiero. O sea, ya de hoy en 8 días arrancamos con el estudio económico financiero, que sería nuestra cuarta unidad de aprendizaje. Muchas gracias, una feliz noche y nos veremos de hoy en 8 días en nuestra próxima sesión. Gracias y una feliz noche.